versículos 2 y 3. Leamos, hermanos, y permitamos que sea el Señor quien nos guíe a través de su palabra. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Leamos también el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Señor, te rogamos en esta primera consideración de tu palabra, que tú nos guíes, que tú nos hables como siempre lo haces, que tu bendito Espíritu nos guíe, que tu Santo Espíritu que mora en nosotros nos ayude, nos dé la gracia, nos dé el entendimiento y nos dé la inteligencia para poder entender tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y con la ayuda y la guianza de tu Espíritu. Amén. Muy bien, vamos a hablar en esta mañana de una palabra que usted encuentra en el versículo 3 y en el versículo 4, y que en la tarde, por supuesto, estaremos avanzando, y es la palabra paciencia. Paciencia. Pero si usted nota aquí, en el contexto de estos primeros versos, se está hablando de la paciencia que debemos tener cuando el Señor permite pruebas, ¿cierto? Cuando Dios permite pruebas para nuestras vidas. Pero además de eso, si usted lee con atención, cuando el Señor permite las pruebas, nosotros debemos clamar a Él para que Él nos dé algo llamado sabiduría. Porque el grave problema cuando el Señor permite las pruebas. Ahora, voy a contestar una pregunta. ¿Para qué son las pruebas? Una de las causas es para formar nuestro carácter. ¿Sí? Para formar nuestro carácter. También para ser disciplinados. Pero también debemos entender que hay pruebas que vienen a nuestra vida por nuestra desobediencia. Es decir, el Señor permite las pruebas siempre con propósito. Siempre todas las pruebas van a tener un propósito. El versículo 2, mire lo que dice Santiago, el medio hermano de Jesús. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, es decir, tener por lo más alto, pero por lo más alto con la mayor alegría. Y la pregunta es que cuando nos hallemos, estoy parafraseando, cuando nos hallemos en diversas pruebas. Esa palabra diversas, pues note que está hablando en plural, ¿cierto? No está diciendo en una prueba, sino en varias pruebas. Quiero preguntarle a usted, para que usted se conteste allí donde está. En este momento usted está pasando una prueba. ¿Está viviendo alguna prueba en su vida? ¿Una prueba personal? ¿Una prueba en su hogar? ¿Una prueba en su trabajo? ¿O sencillamente el Señor le está introduciendo o quizás sacando de una prueba? Si el Señor le está sacando de una prueba, ¿cuál fue la consideración que usted tuvo en la prueba? ¿Cuál fue su comportamiento? ¿Cómo afrontó la prueba? ¿Agradeciéndole siempre al Señor por lo que usted vivió, o por el contrario, quejándose?
Es necesario entonces que nos alegremos, y es aquí que realmente, si somos honestos, eso nunca lo hacemos. Pero es necesario que nos alegremos cuando estamos viviendo o pasando una prueba. ¿Sabe por qué? Porque la prueba produce lo que hoy estaremos compartiendo: paciencia. Y la palabra paciencia aquí en este versículo es la palabra hupomone, hupomone con J, hupomone. Y esta palabra hupomone, por supuesto, se traduce en constancia, se traduce en perseverancia. También se produce en perseverando en hacer lo bueno, o con perseverancia en una buena obra. Pero en nuestro contexto es entender que cuando el Señor permite, y de antemano quiero decirle a usted algo, un día, yo no sé cuándo, el Señor va a permitir que usted atraviese una prueba, si no es que en este momento la está atravesando, o si ya la atravesó. Pero la vida de un creyente constantemente debe ser ¿cómo? Probada, constantemente. Y eso lo vemos en todo lugar. Por ejemplo, en el estudio, para nosotros poder pasar una asignatura y que el profesor diga, mire que esta persona realmente sí estudió, se nos debe hacer ¿qué? Una evaluación, ¿cierto? O debemos pasar por un examen. O cuando usted ingresa a un trabajo, si la empresa es seria, a usted le van a hacer unas pruebas, no solamente psicotécnicas, sino también unas pruebas frente a lo que usted dice que sabe. Y si usted le va bien, se queda en la empresa. Si le va mal, pues nos dicen esa frase que escuchamos: no nos llame, nosotros lo llamamos a usted. Pero en la vida como cristianos, el Señor va a permitir ser probados. Y las pruebas son buenas, son muy buenas. El pasar por una prueba es algo maravilloso. Por eso Santiago dice que debemos tener un sumo, y esta palabra sumo es un alto gozo. Es decir, debemos estar muy, pero muy felices. Y como le decía, nosotros ¿qué hacemos? Todo lo contrario, ¿cierto? Porque cuando viene una prueba, ¿cómo nos ponemos? Tristes. Por ejemplo, si usted perdiera el dinero de su sueldo, ¿usted le daría gracias a Dios? ¿Le diría, Señor, gracias porque me robaron, porque se me perdió el dinero? Creo que no. Y obviamente eso es normal porque somos seres humanos. Pero debemos entender entonces que cuando vienen las pruebas debemos seguir siempre constantes en el Señor. No podemos desmayar. No podemos, como hacen algunos, decir, no, yo pensé que la vida con Cristo era más fácil, cuando realmente usted sabe que no es así. Creo que una de las cosas más difíciles para el ser humano, y me refiero cuando conoce a Cristo, es vivir para Cristo, ¿cierto? Es complejo, difícil. Tenemos que reconocerlo, hermanos, que no es sencillo. Que algo difícil para todo ser humano es perseverar. ¿Cuántos no van a ingresar a la universidad ahora
¿Y cuántos en el siguiente semestre ya no van a estar? Porque se cansaron o porque no les gustó la materia. Yo me acuerdo de un compañero que hizo un semestre y le preguntaron: ¿a usted si le gusta eso? Dijo: no, la verdad no, me voy. Así de chévere, y se fue. Nunca más volvió. Y ese mismo compañero, cuando lo saludamos el primer día, dijo: no, es que yo muero por esto. Es que esto para mí es lo mejor. Hermanos, cuando el Señor les permita tener una prueba, yo les pido a ustedes que se alegren, que se alegren, que le den la gloria al Señor. Si está en este momento usted pasando una prueba y debe tomar una decisión radical, tómela, pero hágalo siempre entendiendo que va a agradar a Cristo y no al hombre, y mucho menos a su carne. Porque cuando tomamos decisiones para agradar al hombre, mire, en el futuro, el único que se va a ver perjudicado va a ser usted. Y el único que va a llevar una carga pesada que nadie se la debe poder quitar va a ser usted. Por eso está a tiempo de que entienda que es necesario en la prueba tener paciencia, pero también vivir cabalmente. Es decir, entendiendo de que tarde o temprano viviremos una prueba. Ahora, recuerde que las pruebas vienen de diferentes formas. Uno, porque el Señor lo va a permitir para su gloria. Recuerde algo muy importante y nunca a usted se le olvide esto. Todo en la vida de un creyente y aún de un no creyente, el Señor lo permite. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Todo. Porque todo es para gloria de Dios. Él hizo todo para su gloria y para su alabanza. Nunca se le olvide eso. Y si el Señor un día, por ejemplo, a usted le quitase algo que a usted le gusta y que quizás va a llorar y que quizás le va a doler y de pronto va a estar triste o deprimido, pues el Señor allí también se va a glorificar. Entonces, primero, el Señor permite las pruebas para su gloria. Segundo, hay pruebas en las cuales nosotros mismos nos metemos por desobedientes, por tercos. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que se nos advierte y se nos dice: venga, no lo haga. ¿Cierto? ¿Usted alguna vez no le han dicho: venga, no haga eso que está mal, y aún así usted se mete allá? Esa prueba es una prueba que, aunque el Señor está ahí ayudándonos, va a traer mucho dolor a nuestro corazón. Porque a usted se le dijo que no lo hiciera, que no se metiera. Pero desafortunadamente, hermanos, vuelvo y aclaro, el ser humano siempre quiere ganarle a Dios en todo. Pero usted nunca le va a ganar a Dios, usted va a perder. Siempre. Por más listo que usted sea, usted va a perder. Y lo tercero es cuando nosotros nos volvemos siempre desobedientes a la Escritura. Entonces, lo primero, Dios lo permite. Segundo, yo soy desobediente. Pero tercero es cuando me vuelvo terco constantemente a la Escritura, a la palabra. Cuando hago las cosas a mi manera. Le pregunto, ¿usted cómo hace las cosas actualmente? ¿A la manera del Señor o a su manera? Usted sabe que la Biblia, por ejemplo, en el día de hoy nos enseña, hablando de la paciencia que debemos tener en las pruebas, el Señor le dice: venga, persevere. Eso dice el texto, ¿no? Persevere, persevere, tranquilo.
Porque después de la lluvia, ¿qué viene? La calma, ¿sí o no? Entonces llueve, hay truenos, usted quizás siente miedo, pero al otro día, ¿cómo está todo? O cuando pasa la lluvia, hay tranquilidad. Usted dice, gracias a Dios que ya dejó de llover, ¿cierto? Pero a veces nosotros aún, Dios permite que nos volvamos duros después de la prueba y vamos a seguir siendo probados por nuestra terquedad, por no querer obedecer al Señor, por seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Y aquí hay un consejo para todos, pero soy el primero en recibirlo. Mire, nunca hagamos las cosas sin consultar con el Señor. Nunca. Usted va a salir a una entrevista de trabajo, tuvo que haber orado al Señor para que haya sido la voluntad. Si usted va a adquirir algo, ore al Señor para que sea la voluntad de Él. Las tarjetas de crédito no son malas, pero si usted no tiene un buen hábito de pago, o si a usted le gusta meterse en las deudas, evidentemente no adquiere una tarjeta. Por más que usted diga, no, es que yo estoy tratando, o sí, lo voy a hacer. ¿Me hago entender? Necesitamos la paciencia en medio de las pruebas. ¿Ustedes qué opinan? Claro. Pero recuerde que la palabra paciencia es la palabra hupomone, tener tolerancia, aprender a esperar en el Señor en medio de lo que el Señor permite. Significa perseverar haciendo el bien a pesar de lo que esté viviendo. Significa seguir perseverando en todas las cosas. Mi estimado hermano y hermana, para que se ponga de pie, el Señor nos ayude. Bueno, Señor nos ayude. Porque cada uno de nosotros, con mucha honestidad, puede saber qué está viviendo. Yo no, pero usted sí. Y de pronto en este momento, usted está pasando algo tan complejo que solamente el Señor ha visto y conoce su dolor, su rabia, su angustia. Solamente el Señor sabe cuando usted quiere gritar, solamente el Señor conoce su depresión, solamente Dios lo sabe. Pero acá debo decir que si entendemos que debemos gozarnos en medio de las pruebas y discernir por qué estoy en esa prueba, el Señor me ayuda y me va a ayudar. Entonces la pregunta final es, ¿por qué estamos metidos en esa prueba? ¿Acaso será porque el Señor lo ha permitido? Usted dice, no, pero es que yo he hecho todas las cosas bien. O bueno, he tratado de hacer todo bien. Pero mire, aquí estoy, en medio de mi dolor, en medio de mi llanto, de mi angustia. O de pronto usted ha sido una persona intolerante, terca, no ha obedecido. Le han dicho que no, usted allí se mete. O de pronto usted no ha obedecido la palabra, usted la lee, la entiende, pero dice, evítese dolores, hermano y hermana, amigo y amiga, joven y jovencita. Evítese no hacer la voluntad de Dios por querer hacer la nuestra. Mire, el futuro nos dirá, ¿cierto? El futuro nos dirá si las decisiones que tomamos realmente fueron las que el Señor quería. Ahora, termino con esto. ¿Podemos equivocarnos?
Sí. ¿Cuántas veces? Muchas. Porque estamos en formación constante. Pero recuerden, cuando el Señor nos permite pasar la prueba, no podemos volver a repetir lo mismo, porque entonces estaríamos siendo personas tercas, ¿cierto? Así como usted está, por favor, incline su rostro, todos, y pensemos, tranquilo, solamente piense. El Señor, como ustedes lo saben, está en medio de su pueblo, está en medio de esta reunión. Piense, piense, ¿por qué está usted pasando esa prueba? Piense quién lo metió a esa prueba y determine qué debe hacer de acuerdo a nuestro texto. Y así en silencio, como usted está, quiero volver a leer: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si perseveramos pacientemente, la obra en la prueba será perfecta. Dios nos perfeccionará en medio de esa situación que podemos estar viviendo o quizás un día viviremos. Oremos. Señor, te agradecemos profundamente por ayudarnos, por guiarnos y sobre todo, Señor, por permitir este espacio llamado Consideraciones Bíblicas. Tomamos tan solo unos minutos para entender por qué o para qué o cuál es tu propósito por medio de la Escritura. Yo te agradezco a ti por la vida de mi hermano que está aquí, por mi hermana, por aquellos que quizás un día escucharán a la mayor brevedad esta enseñanza, y te pedimos, Señor, que nos sigas guiando.